Bien, continuamos, yo estoy junto al doctor Juan Weinberg, quien es justamente abogado de Salvemos al Río Gualeguaychú y Fundavida, las dos ONG que se sumaron al amparo contra el complejo Amarras. Juan, gracias por estar aquí, como siempre. Gracias a vos, Enrique. Bueno, a ver, primero te voy a pedir que hagamos un poco de docencia de todo, cómo arranca el tema, cómo se presenta el amparo y cómo fue el tema judicial, porque es un tema delicado, me gustaría que lo expliques desde el comienzo. Bueno, esto surge con el emplazamiento de este barrio náutico en la vera del río Gualeguaychú. Se suscitan un montón de reclamos porque la empresa durante todo el procedimiento de habilitación incurrió en severas faltas. De hecho, la Secretaría de Ambiente lo sanciona 2 veces, una por 90 días y otra por 180 días. No obstante eso, siguen avanzando con la obra y cuando se les otorga un certificado de aptitud ambiental condicionado, porque le dicen la Secretaría de Ambiente usted tiene que cumplir determinados requisitos, se interpone un recurso por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú manifestando una serie de cuestiones que no estaban saldadas y que estaba disconforme la Municipalidad de Gualeguaychú, y posteriormente se inicia una acción judicial por parte del doctor Majul. Bien. Lo que hace el juez Arnolfi es justamente colectivizarlo a ese amparo porque cree que hay una cuestión colectiva, o sea, representativa de toda la ciudad de Gualeguaychú, y cita por edictos a la gente que se entienda involucrada en esta cuestión por 3 días. Y en esos 3 días se presentan 1.700 adherentes y las organizaciones ambientales de Gualeguaychú, y en este caso yo represento a Salvemos el Río Gualeguaychú y a Fundavida. Bien. Y ahora te pregunto, ¿el barrio se estaba construyendo de manera, no quiero usar la palabra ilegal, pero sin el permiso final, o se estaba construyendo dentro del marco de la legalidad? La prueba está que fueron sancionados 2 veces. Te explico algo, el río Gualeguaychú es un bien de dominio público, o sea, no hay un titular dominial, o sea, yo no soy propietario del río. Para poder utilizarlo en Entre Ríos se necesita una autorización de un organismo especial que es la CORUFA, que es la Comisión Reguladora de Aguas. La empresa no tenía en ningún momento la autorización de la CORUFA para tomar el agua del río Gualeguaychú y realizar esta obra, que es una bahía gigante de 18 hectáreas, y tomar el agua del río. A raíz de eso, una conocida ambientalista, que es Natacha Crimela, realiza 2 denuncias. En la primera instancia se lo suspende por 90 días a la empresa, y en una segunda instancia, como siguieron desoyendo y siguieron trabajando, se lo sanciona por el doble, o sea, 180 días. Bien. Esa sanción después termina siendo levantada porque justamente alegaron lo mismo que en el juicio, que había tareas impostergables que si no le causarían un perjuicio irreparable seguir construyendo. Pero de hecho esta empresa hizo caso omiso de todas estas cuestiones. De hecho hay unas notas que te pido, ¿no es cierto?, que le preguntes si vos querés, ¿no es cierto?, de Jacinto Chesini, que fue publicada por el diario El Argentino, dirigida al secretario de Ambiente, diciendo de que después del año 2012 hasta el año 2013, bien entrado el 2013 porque la nota es del 11 de diciembre de 2013, ningún funcionario, dice Chesini, ningún funcionario vino a contratar la obra. Está firmado y suscrito, y esto está en la causa judicial en la cual dictaminó el doctor Arnolfi. El barrio náutico Amarras comienza a construirse en el 2012. El 7 de octubre de 2012. Bien. ¿Lo hace con alguna autorización o comienza sin ningún tipo de autorización? Con una mera prefactibilidad, porque presentaron un preproyecto a la municipalidad y ofrecieron hacer obras de obras viales y erradicar un basurero y todo lo demás generosamente, y entonces la municipalidad, en virtud de esa generosidad de la empresa, le dio una mera prefactibilidad, que no quiere decir que esté habilitada para iniciar las obras, porque el decreto provincial 4970 dice de que recién cuando se tiene el certificado de aptitud ambiental es cuando pueden comenzar las obras, porque si no estamos ante un daño que puede ser irreparable o irreversible. ¿Qué papel juega Hidráulica la provincia de Entre Ríos en esto, Juan? Y creo que juega un papel muy pobre, porque nunca pidió un informe independiente, se le presentó un informe hidráulico que, como bien dice Arnolfi, en el expediente que se adjuntó no estaba firmado, no estaba suscripto, o sea, no vale ni siquiera como instrumento privado, por una empresa que se llama Visa Barballelata, con muchas particularidades y deficiencias. Una de ellas,
decía que los datos que obtenía de la cuenca, o sea, de las alturas, de las inundaciones, de las crecientes, de las cotas, estaban tomadas por los datos que habían generado otra empresa que se llamaba Incosip SRL, que es la empresa que genera, o la que va a ser encargada de realizar el Puente del Sur. Ahora, no tenemos información dónde se va a emplazar el Puente del Sur. No tenemos las características técnicas de cómo va a ser el Puente del Sur. No tenemos información relacionada al impacto que va a generar el Puente del Sur correlacionado con Amarra. Porque si decimos que el puente Méndez Casariego obra de tapón del río, ya con otra obstrucción que va a hacer con el Puente del Sur, no podemos, vamos a decir, medir la magnitud de la influencia que va a tener el barrio en el curso del río o en el flujo de agua. Y esos datos no están disponibles a la población. O pregunto yo a alguien del periodismo que tiene acceso a esta información, ¿ha publicado las características técnicas del Puente del Sur? Ninguno. Ahora, de alguna manera, si también Hidráulica de la provincia le da una factibilidad entonces a Alto de Unzué para que comience, para que haga el barrio náutico o no. Incluso Hidráulica de la provincia le genera objeciones. Cuando presentan el proyecto hidráulico le genera objeciones. Por ejemplo, no presentan la planimetría de las alcantarillas del barrio. No presentan justamente cómo son los conductos, ni presentan los planes de evacuación diferenciados para Gualeguaychú y Pueblo Belgrano. O sea, realiza toda una serie de formulaciones técnicas que dicen en las cuales no está aclarado el proyecto. Y te digo aún más, cuestiones elementales de sentido común no están tocadas en el informe hidráulico, que es la que muy bien resalta el juez Arnolfi. ¿Qué pasa cuando, al razonamiento inverso, no con una inundación, sino con una sequía? Cuando el río Gualeguaychú en el año 99 llegó a estar a 70-80 centímetros. ¿Qué van a hacer con toda esa agua que van a tener en la bahía? ¿La van a liberar? ¿Qué va a pasar con los propietarios que están aguas abajo del río Gualeguaychú? ¿Van a tener el agua suficiente para utilizarla y para servir y utilizarla en sus predios? Es una pregunta válida. Justamente estas preguntas han sido cuestionadas por los letrados que patrocinan Alto de Unzué. Porque dicen que el juez Arnolfi se arroga la función de historiador, de biólogo, de ingeniero hidráulico, de climatólogo, y que se dio a la tentación y a la topadora ambiental que cree que esto se va a transformar en una Venecia tercermundista. Textuales palabras de la apelación que hizo el estudio jurídico que patrocina Alto de Unzué. Yo creo que esto es totalmente desacertado, y te lo voy a explicar por qué, Enrique. Yo creo que el juez no ocultó información, sino que utilizó el conocimiento propio, vivencial, como ciudadano de Gualeguaychú. Si a uno le preguntan, ¿vos vivías acá en Gualeguaychú en el año 1999? Sí. ¿Viste cómo estaba el río? Sí. Lo vi que estaba casi seco el río por la cuestión del río Uruguay. Ese conocimiento es público y notorio. Utilizar los archivos del Diario del Argentino del Mañasco, donde están publicadas todas las informaciones y cualquiera puede ir a pedirla. ¿Es algo válido? Por supuesto que sí, cualquiera puede ir a pedirlas e informarse de lo que pasó en el año 59 o en el año 78. No es que se arrogue el rol de historiador, sino que también utiliza conceptos vivenciales. El juez no viene del espacio o es un extraterrestre y está implantado acá y se tiene que olvidar de todas las vivencias que tiene esta ciudad de Gualeguaychú al momento de fallar. Es un fallo que se tiene que contextualizar en la ciudad donde se vive. Ahora, el juez, por supuesto, dio lugar al recurso de amparo, que se paralicen las obras, y después vino este fallo donde pide que se reconstituya en 60 días lo que se había alterado. Eso, digo, porque se venía trabajando hace años, ¿es como poco tiempo o por qué el juez, entendés, dice que le da ese plazo de 60 días para que se reconstituya, Juan? Yo creo que tiene que ver con la magnitud del daño que apreció, porque hay que decir que no es un juez que se quedó en su despacho y que se permaneció pasivo ante este amparo ambiental. No, todo lo contrario, fue, examinó, hizo una constatación ocular del predio, vio los movimientos de tierra, vio las canteras que se habían realizado ahí, que eran sin ningún tipo de autorización. Entonces creo que al ver la magnitud del daño ambiental que estaba generando, que realmente es preocupante, creo yo que ha tomado este plazo como haciéndose eco de toda la magnitud, vamos a decir, muy grande que vio ahí en el predio,
y que de alguna manera tenía que haber empezado a solucionar inmediatamente que se esté cumpliendo la sentencia, porque hay que aclarar eso. La sentencia, mientras se apela y el Superior Tribunal de Justicia resuelve, tiene efectos inmediatos, o sea, tiene lo que nosotros los abogados decimos efecto devolutivo. O sea que mientras se está apelando se tiene que cumplir. O sea que en este momento tendríamos que estar contratando que la empresa Alto Unzué empiece a recomponer el predio, a pesar de que haya efectuado una apelación. Es decir, que tiene que comenzar con esos trabajos de reconstitución. Exactamente. Ahora te pregunto, porque por ahí uno vio que en julio de este año puso tal vez la voz más enérgica del municipio de Gualeguaychú. Te pregunto, Juan, ¿no fue tarde? ¿No habría que haberlo hecho antes o no se podía desde el punto de vista legal? Haber actuado antes, ¿no? Ahí yo creo que la visión jurídica del municipio de Gualeguaychú estuvo correcta. Y yo no me considero por ser un ponderador o una persona que dé loas al municipio, sino más bien todo lo contrario. Pero yo creo que el criterio jurídico estuvo correcto, porque hay un requisito formal en los amparos que si uno está interviniendo en una vía administrativa no puede iniciar una vía judicial, tiene que agotar primero la vía administrativa. Si uno inicia la vía judicial, el juez dice, mire, no deambule de una vía para otra, no venga a la vía administrativa, después venga a la vía judicial, anda saltando de instancia a instancia. Entonces, ¿qué hacen los jueces en ese caso? Rechazan los amparos. Entonces, como la Municipalidad de Gualeguaychú había formulado las objeciones cuando se presentó el plan ambiental acá en Gualeguaychú, no le quedaba otro remedio que agotar la vía administrativa, porque si iba a través de un amparo, tenía ese recaudo formal que no podía cumplir. Juan, dos últimas preguntas. ¿Cómo son los tiempos judiciales ahora? Digo, el Superior Tribunal tiene que determinar si da lugar o no a esta apelación que hizo la empresa Alto Unzué, que hizo el municipio de Puerto Belgrano, y también Hidráulica de la provincia. ¿Cómo son los tiempos legales? El Superior Tribunal tiene que fallar en pleno. En los amparos comunes solamente fallan 3 de los 9 jueces, que es la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales. En este tipo de amparo se expiden los 9. Yo creo que esto, por más que haya un plazo exiguo para expedirse, va a ser materia de un análisis cuidadoso de parte de todos los jueces. Los abogados de la empresa Alto Unzué han pedido que se produzca algún tipo de prueba en la instancia superior, por ejemplo, que se remitan los expedientes de hidráulica y de la Secretaría de Ambiente, lo cual los jueces, si deciden hacer eso, va a demorar un fallo que creo que se va a dilatar, por las cuestiones técnicas justamente, que si hacen lugar a las cuestiones que están pidiendo los abogados de Alto Unzué, esto se va a dilatar. Si van en la línea del pensamiento de Arnolfi, que prácticamente dice, yo no necesito ninguna prueba porque la ilegalidad es tan manifiesta, es tan grande, es tan patente, que yo no necesito ni siquiera entrar en la prueba, porque hay un montón de normas expresas, ¿no es cierto?, que se han infringido. Por ejemplo, las normas del Estatuto del Río Uruguay, donde dicen que esta obra, como es tributaria del Río Uruguay, tiene que tener aprobación de la CARU, la Ley 8.967, que declara que la cuenca es un área protegida, la cuenca del río Gualeguaychú, el principio precautorio, los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, el artículo 240 y 241 del Código Civil, que dice que hay que proteger la flora, la fauna y el paisaje de la ciudad. Imagínate, Enrique, que esta obra está autorizada para poner alambrados olímpicos, porque el municipio de Pueblo Belgrano lo que hace, entre otras barbaridades que hace, es ampliar la planta urbana y modificar el código de edificación para permitirle hacer un alambrado olímpico y que arriba pongan alambre. O sea, si eso no afecta el paisaje, yo la verdad que no entendería qué no afecta entonces al paisaje. Y la última, ¿puede haber una instancia penal? Porque apareció esa palabra por ahí dando vueltas y no quiero dejar de preguntártelo. Yo creo que hay que evaluarla muy a conciencia. Hay un tipo penal específico del artículo 182 del Código Penal, que es el delito de usurpación de aguas, aquel que retiene ilegítimamente los cursos de un río. Entonces hay que evaluar la denuncia y la constitución de querellantes, justamente porque son temas muy delicados y que pueden comprometer a una serie de personas. Yo creo que en esto, para aclarar un poco a la población de qué estamos hablando, hay que hacerse un montón de preguntas que nadie se las está formulando. Por ejemplo, ¿quiénes son los accionistas de Alto Unzué Sociedad Anónima? ¿Alguien lo sabe? Porque aparece solamente García Trícoli. ¿Son argentinos? ¿Son colombianos? ¿Son venezolanos?
¿De dónde son? ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Qué interés tienen en emplazarse en la vera del río Gualeguaychú? ¿Por qué se está generando esta tensión entre el pueblo de Belgrano y Gualeguaychú? Es algo insólito. Dos pueblos hermanos ponerse en contra justamente por un emprendimiento comercial. Yo la verdad que realmente esto es alarmante y por eso quiero decirte que en la marcha del 4 va a ser una marcha pacífica, va a ser una marcha de los vecinos, va a ser una marcha realmente legítima, no se le va a poner colectivos, no se le va a poner panchos, coca y todas esas cosas que ya sabemos, van a ser marchas realmente de los vecinos. Y que también el mensaje que vamos a transmitir es la no violencia, el no contestar a las agresiones o las insinuaciones o las provocaciones del otro lado, y para que la ciudadanía se entere y el Superior Tribunal de Justicia se entere de que esto es un reclamo de más de 1.700 personas, sino que involucra a toda la ciudadanía de Gualeguaychú. Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí esta noche. No, vos, Rick. Muchas gracias. Una pausa y continuamos.